Hoy hablamos con Jaume Gurt, que es el Country Manager en España de Videocation, pero además es consultor independiente en transformación cultural y liderazgo. Pero atención, porque es ingeniero de telecomunicaciones, ¿vale? Esto me lo tienes que explicar, Jaume. ¿De dónde viene esta transformación, ¿no? Esta mezcla. Mira, yo soy ingeniero por mi padre. Mi padre es ingeniero y de alguna forma eso se transmite de arriba abajo. Entonces, yo recuerdo cuando era pequeño que mi máxima era poder, de alguna forma, poder ser como él, ¿no? Y la ingeniería, los números, ¿no? Cuando tienes un padre que tiene pasión por los números, te apasionan los números. ¿Y qué sucede en la vida, no? Que poco a poco te vas dando cuenta que las cosas no son tan estrechas como uno cree, ¿no? Esas grandes creencias, ¿no? De los números, el control, ¿no? El tenerlo. Y llega un momento en la vida que me doy cuenta que necesito algo más, ¿no? Que hay algo que me falta, ¿no? Y eso se produce con una ruptura, ¿no? En mi vida. Y entonces es como un reencontrarte, ¿no? Y fue un camino de la mente al corazón, que yo llamo, ¿no? Entonces yo en casa, para recordar ese camino, hice muchos trabajos, pero tengo uno que fue el primero, que fue una piedra con un corazón pintado de color rojo, ¿no? Y eso era el icono que me recordaba cuál era mi camino, ¿no? Volver a sentir, volver a ser, ¿no? Y en ese camino descubrí cómo los números estaban muy bien, pero que había algo más grande, que eran las emociones, las relaciones humanas, ¿no? Lo que establecemos, esto es la vida, ¿no? Y ahí estoy, ¿no? Combinando los números con el alma. ¿Sí que llegaste a ejercer como ingeniero de teleco? No, yo no terminé. Yo soy de los que empezaron a trabajar jovencito. Empecé a trabajar dando formación. Me apasionaba dar formación. Y me gustaba tanto que la carrera dejé de lado. Y la fui haciendo y fueron pasando los años. Y no llegué a terminar. Me quedan muy poquitas, pero nunca llegué a terminarlo. Con lo cual nunca llegué a ejercer. Pero de repente te vino como esa necesidad, ¿no? Como dices, de a lo mejor tratar más personas o unir más tu camino a eso. Mi vida al menos fue como cuando te centras tanto en algo y te agarras a... Esa es mi experiencia al menos, ¿eh? Te agarras tanto a una gran creencia, ¿no? El control, ¿no? Mi vida había como 3 palabras: control, esfuerzo y números, ¿no? Todo aquello que no tenía un esfuerzo no valía la pena ser hecho, ¿no? Todo aquello que se me descontrolaba tenías que volverlo al redil, y todo lo que no se medía no existía, ¿no? Claro, eso está muy bien, pero cuando te haces talibán de algo, dejas de lado muchas cosas. Y yo recuerdo perfectamente un día que llegó a mi vida que me di cuenta que ni sentía disfrutando ni padecía, ¿no? Y me horrorizó, ¿no? Me horrorizó pensar que esa era la relación que yo iba a tener con mi hijo. Y ahí empezó un proyecto de reconectar conmigo, de buscar esa esencia, ¿no? De quién soy. Yo no soy todo eso, soy mucho más. Y en ese descubrimiento empecé a ver a las personas con las que me rodeaba. Mi trabajo siempre ha sido muy importante para mí, ¿no? Pero el darme cuenta de que cuántas personas están a mi alrededor, que igual los he tratado solo con esa mirada, y me he olvidado de la parte emocional, de la parte relacional. Y ahí empezó un camino de sacarte la armadura, ¿no? No sé si has leído El caballero de la armadura oxidada. Sí. Para mí, cuando lo leí, fue: este ha sido mi camino, ¿no? Yo lo había recorrido ya, pero este ha sido mi camino, ¿no? El poder volver a los orígenes, ¿no? A lo que somos, ¿no? Y ahí todo cambió. Todo cambió en mis relaciones profesionales, todo cambió en la forma de ejecutar las cosas, ¿no? Claro, porque eso tiene una trascendencia en tu ámbito laboral, ¿no? No es solo una transformación personal, nunca puede serlo, claro. Claro. Yo siempre digo que primero somos personas, ¿no? La persona está en el core, en el centro. Y sobre la persona construyes tu mirada profesional, tus habilidades, tus relaciones. Claro, si tú no cambias el alma, la parte de fuera es estética. Y todo lo estético tiene un punto que termina, pues, deteriorándose y perdiéndose, ¿no?
pero has de estar en contacto con eso. Entonces, claro, cuando cambias y reconectas contigo, yo me sentí más pleno, una vida más plena, un trabajo más pleno. El poder disfrutar de mis compañeros, ¿no? Mientras que antes podía haber más ejecución, ¿no? Yo muchas veces hablo de puño de cera, de acero, guante de seda, ¿no? Claro, lo fácil en la vida es coger solo uno de los caminos, ¿no? O ser muy blando o ser muy duro. Y el secreto está, yo lo he descubierto así, en ese equilibrio, ¿no? Entonces, claro que te cambia la vida, te cambia el trabajo, te cambian las relaciones, en el caso con mi hijo, con mi mujer, ¿no? Con mis amigos, ¿no? Y en ese camino también perdí amigos. Había amigos que con el tiempo los vi tan ubicados en ese extremo que ya no me sentía... Seguimos siendo amigos, pero ya no sientes que compartas el mismo camino, ¿no? Y sin embargo, en el trabajo sí que establecí unos vínculos, unas relaciones que hacen que todo el propio trabajo sea diferente, ¿no? Lo vives desde otro lugar, lo disfrutas desde otro lugar, los padecimientos son más pequeños. Se relativiza, ¿no? A lo mejor. Sí. Te sientes acompañado, ¿no? Y descubres que entre todos se pueden hacer cosas maravillosas, ¿no? Entonces... ¿Y ese descubrimiento o ese repensamiento, esa revelación, fue antes o después de ser de tener un cargo tan importante y una responsabilidad tan grande como, bueno, pues Jaume fue durante 6 años director general de Infojobs, ¿no? ¿Esto fue antes, durante? Eso fue antes. Un día me levanto de mi vida y me encuentro con una separación, ¿no? Y ahí es cuando... Y esto sucede muchas veces, ¿no? Puede ser un accidente, puede ser una separación, puede ser un despido, ¿no? Algo que mueve esos pilares que creías que eran para siempre, ¿no? Y yo creo que ahí nace una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de seguir haciendo exactamente lo mismo, con lo cual llegarás al mismo lugar. Una oportunidad para replantearte cosas, que es más difícil, es más duro, pero también si coges ese camino llegarás a otro destino. Entonces, en ese momento de shock, de perder el rumbo, de decir, ¿y qué hago, no, aquí? Yo elegí este segundo camino y ahí me llevó primero a reconectar conmigo. Segundo, a desarrollar habilidades, ¿no? Me di cuenta en el camino cómo podía tener acompañantes que me podían facilitar el desarrollarme más rápido, ¿no? Y conforme vas empezando este camino, empecé a estructurar y a cambiar mi mirada de lo que era mi trabajo, mi forma de liderar y mi forma de actuar, ¿no? Y cuando llegué a la dirección general, pues yo ya había experimentado con todo esto en mi equipo. Yo tenía un equipo en Infojobs de casi 100 personas y había experimentado pues, con el agradecimiento. Yo hablo de amor en la empresa, hablo de alma, ¿no? Hablo de amigos, ¿no? Hablo de retos, porque hemos de tener de todo, ¿no? Y había experimentado y había visto que eso funcionaba. Funcionaba para mí, para ellos y para la compañía. Entonces, cuando cogí la dirección general fue la gran oportunidad, ¿no? De coger y experimentar con una empresa, ¿no? Y realmente yo cojo ese puesto para eso, ¿no? Yo no quería ser director general, ni me lo planteaba. Sin embargo, una persona me dijo, oye, ¿y no te has planteado que tal vez desde allí tú puedas hacer lo mismo que has hecho en el departamento comercial, pero con toda una compañía que es mucho más complejo? Y tal vez desde allí puedas contar a otros y enseñar a otros. Pensé, wow, es verdad, qué gran oportunidad tengo, ¿no? Y ahí empezó todo. Porque eso, ¿cuánto tiempo hace? Más o menos, ¿10 años? Mira, yo cojo 12 años, 2010. Claro, te lo pregunto porque ahora sí que estamos bastante acostumbrados a escuchar hablar de la importancia de la felicidad del trabajador, ¿no? El empleado o el equipo en el centro, cuidar del bienestar, preocuparse por la salud en todos los sentidos, física, psicológica de los equipos, pero eso no era lo normal hace 12 años. Era todo lo contrario, ¿no? Estábamos sometidos en un momento de crisis. Yo siempre he pensado que esa crisis nos ayudó un montón, a mí me ayudó un montón. Y entonces, en las crisis que te enseñan en las escuelas de negocio, ¿no? Hay como normas fijas, ¿no? Cuando los gastos aumentan, tienes que
empezar a recortar, y especialmente cuando los beneficios empiezan a caer. Y tienes que empezar a prepararte para encogerte para cuando pase la tormenta volver a crecer, ¿no? Entonces yo me resistía a eso, ¿no? Me resistía por varios motivos. Uno, porque no creía que eso fuese el camino, ¿no? Segundo, porque yo ya había experimentado las relaciones humanas dentro del equipo de ventas y marketing, y eso generaba una sensación de equipo, de estar juntos, de ir todos a una, muy poderoso, ¿no? Y tercero, porque mi proyecto era justamente coger la dirección general para intentar otra cosa. Entonces, claro, cuando yo cojo ese camino, me encuentro que no hay referentes. En el mundo de la empresa, que no haya referentes es terrible, ¿no? Porque estás loco, ¿cómo vas a probar esto? Claro, que lo prueben otros, y cuando esté verificado científicamente que eso funciona, yo lo tomaré, ¿no? Entonces había un riesgo, por decirlo así, pero también había una oportunidad. Y estoy convencido de que si tú estás convencido de algo, eso sucede. Entonces, cuando ya verifiqué que eso funcionaba, lo empecé a contar, verificado ya con números, ¿no? Y aún así la gente te decía, pero estás loco, lo que tienes que hacer es otra cosa. ¿Cómo vas a hablar de la felicidad en la empresa con la crisis que tenemos, ¿no? ¿Cómo hablas de amor en la empresa, ¿no? Tenemos que hablar de beneficios, de resultados, ¿no? Y no, yo creo que ahí siempre se ha perdido la esencia de que las empresas están formadas por personas, y por mucha tecnología que le pongamos, son las almas que están dentro y las relaciones que se establecen lo que termina haciendo que una empresa tenga éxito, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Y más en tiempos de crisis, ¿no? ¿Y cómo se cuida? O sea, ¿cómo se trabaja? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué significa meter el amor en la empresa? Bueno, yo te diría que lo primero que significa es que tú tienes que amar, tú tienes que querer a tus trabajadores, ¿no? A tu equipo, a las personas con las que compartes, ¿no? En el fondo estamos compartiendo muchísimas horas de nuestro trabajo, ¿no? Y si yo miro la vida y digo, de las 8 horas al día que tengo, o 16 horas al día que tengo de consciencia, más de la mitad voy a estar contigo, ¿por qué no voy a poder yo ser feliz y ser yo mismo, ¿no? ¿Por qué no puedo hablar de amigos dentro de la empresa? Claro, cuando rascas un poco te das cuenta que falta gestión emocional, faltan herramientas, ¿no? Falta consciencia, falta capacidad de escucha, falta capacidad de dar, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidas o cómo introduces esto? Primero, como director general, lo que tienes que hacer, o yo lo que hice, no me gusta dar dogmas, ¿no? Yo puedo contar lo que hice, habrá otros caminos. Lo que yo hice fue mostrarme tal cual, ¿no? Hablar desde el corazón, ¿no? Y yo tenía que prepararme, porque para mí me resulta como muy fácil y muy natural irme al lado del negocio, los números, ¿no? Entonces era como, necesito conectar con mi esencia, con mi emoción, sentir lo que yo siento por estar aquí hoy, ¿no? Y poder ponerlo sobre la mesa, contándolo tal cual. Y cuando tú lo cuentas, suceden varias cosas. Y una de ellas es que el mundo empresarial no está acostumbrado a hablar de emociones, ¿no? El mundo empresarial no está acostumbrado a que un director general te diga, pues no sé muy bien lo que tengo que hacer, ¿no? Pero ya lo veremos, ¿no? O no tengo un plan, pero ya lo crearemos, ¿no? Entonces, claro, hay gente que eso les rompe el suelo de la confianza, y tienes que recuperarla en base a ir andando ese camino, ¿no? ¿Cómo lo haces? Lo haces escuchando a la gente, preocupándote por ellos, pero que tiene que ser auténtico. Eso sí que es muy importante. La relación ha de ser auténtica. No puedes ser fingida, no puedes ser manipulativa, porque entonces va a ir en contra, ¿no? Pero si tú realmente quieres a tus compañeros, y además se lo dices, me encanta, yo realmente te quiero, ¿no? Y le das un abrazo a una persona, ahí se produce una conexión muy fuerte, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar con los abrazos, por ejemplo, en la compañía, como un elemento conector, ¿no? Cuando tú abrazas a alguien, pero no un abrazo cortito, un abrazo profundo, ¿no? De varios segundos largos, se produce un efecto físico muy curioso, y es que con el tiempo suficiente los dos corazones, las dos palpitaciones se sincronizan y palpitan juntos, ¿no? Y aunque no seamos conscientes de ellos, nuestro cuerpo sí lo está, y nuestro inconsciente sí lo está. Por tanto, si yo me abrazo contigo suficiente tiempo, habré creado un vínculo que en mi subconsciente va a estar.
como que tú y yo somos uno, ¿no? Y eso se trata de ponerlo a disposición de la organización y de lo que estés haciendo. ¿Y promovía? ¿Qué hacíais? ¿Actividades? No sé, Bueno, promovíamos mira, los abrazos. hacíamos muchas cosas. Hacíamos salidas, ¿no? Qué importante, primero, tener tiempo para las personas. Hacíamos salidas al aire libre, ¿no? Pero no salidas en cualquier lugar, ¿no? Porque en ese momento InfoJobs ya era una empresa de éxito, tenía recursos económicos suficientes, pero si cogemos a las personas y las sacamos del entorno oficial y las llevamos a un hotel, estamos siguiendo la misma línea, ¿no? Entonces, necesitamos romper la línea. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo que queríamos construir una empresa basada en el amor, en el alma, en la felicidad. Entonces, lo que a mí se me ocurrió es, vamos a hacer los outdoors, las salidas, con el equipo de dirección, pero vamos a ir a casas de colonias, ¿no? Donde todo el equipo compartíamos la misma habitación, chicos y chicas, ¿no? Y dormíamos en literas, ¿no? Y siempre en medio de la naturaleza, ¿no? La naturaleza es mágica, ¿no? Te da una sincronía. Y eso, a partir de ahí teníamos un storytelling, elegimos un tema, y el tema eran los 5 elementos, ¿no? Pero se puede elegir cualquiera. Y al final, con ese elemento, hacíamos diversas actividades que vinculábamos los elementos, estábamos utilizando metáforas, vinculados a nuestro día a día empresarial, a nuestro día a día de relaciones humanas. Y a partir de ahí, pues nacieron el darnos un abrazo. Y fíjate, esto nació porque hay 5 elementos, ¿no? La tierra, el fuego, la madera, el agua y el aire, ¿no? Entonces, nació porque en esos ejercicios que hacíamos, para poder comprender cada una de estas 5 energías, una de las formas, además de saber los conceptos, era vivirlos. ¿Y cómo lo vivíamos? Pues date un abrazo de agua, ¿no? Date un abrazo de fuego, date un abrazo. Y entonces ahí surgió un movimiento de poder, primero, prestar atención. Y fíjate, con estos abrazos entre todos los directivos vas conectando con ellos, ¿no? Vas reduciendo lo que son las barreras que nos ponemos, ¿no? Entonces hacíamos cosas tan locas como esta en ese momento, pero hacíamos otras cosas, ¿no? Pues pintábamos las paredes con claims que salían de la propia organización. Teníamos una sala donde formábamos a la gente en temas de desarrollo personal. Pues hace 12 años formábamos en temas de técnicas de meditación, mindfulness, yoga, técnicas de relajación. Hay que ver que el contexto era un contexto muy agresivo, había una crisis, había un dolor, había unos miedos, ¿no? Entonces teníamos que darles herramientas a nuestra gente para que fuesen capaces de sostener ese momento, ¿no? Formábamos en temas de autoconocimiento con un eneagrama, etcétera, ¿no? Y todo esto en horario laboral, ¿no? Con lo cual también proporcionábamos la autorresponsabilidad de cómo gestionas tu tiempo frente a tu trabajo en un espacio, ¿no? Entonces es un montón de pequeñas cositas que van avanzando y haciendo desarrollar la autoconciencia, la conciencia grupal, el que tú tengas herramientas, el que estas herramientas las pongas a disposición de un objetivo, pero que te sirvan para la vida, el cómo balanceas tu vida personal y profesional y ves que en el fondo es la misma, está entrelazada, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Y entiendo que de alguna forma también el objetivo era que esos directivos que participan en este tipo de actividades o dinámicas o de encuentros sean capaces luego de trasladar de alguna forma todo eso a los equipos, ¿no? Bueno, fíjate, eso de trasladar, esas cosas no se pueden trasladar. No se trasladan por conocimiento, se trasladan por vivencia, ¿no? Te voy a explicar una anécdota, ¿no? En un momento determinado, InfoJobs se fusionó con otra gran compañía, que era Grupo Anuntis, con 2 culturas muy distintas, ¿no? Entonces yo recuerdo una de las primeras reuniones, la nuestra era una cultura de personas, la gente en el centro, hablábamos de felicidad. La otra era la típica organización empresarial, correcta, pero con una mentalidad empresarial. Entonces, en una de las primeras reuniones que tuvimos, llegué y había 2 personas, un directivo, que era Antonio, que pertenecía a InfoJobs, y otro directivo, que era David, que pertenecía a la segunda organización. Entonces, claro, yo llego a Antonio y le doy un abrazo enorme a Antonio, sentido, con amor, ¿no? Y entonces me dirijo a David y le doy la mano, ¿no?
Y entonces él me dice, ¿y a mí? ¿Por qué no me das un abrazo? ¿No? Entonces, fíjate cómo son las cosas. Esto no se cuenta, ¿no? Sino que, pues, si tú me lo pides, yo te lo doy, no tengo ningún problema. Y ahí nace. Entonces, ¿cómo se traslada esto hacia abajo? Se traslada desde el verlo, el vivirlo, desde las actuaciones, ¿no? Si tú eres capaz de generar conciencia y de dar herramientas y además ves que las cosas se viven, acabas comprendiendo la potencia de lo que te están poniendo delante. Y entonces cada uno decide tomarlo o no. Es un poco como aprender con el ejemplo. Es aprender con el ejemplo, pero claro, fíjate, para aprender algo primero lo tenemos que ver, ¿no? Y por tanto primero lo has de conocer. Si no lo conozco no me fijaré en eso, ¿eh? Nuestros sentidos cada día vemos y vivimos muchísimas cosas, sin embargo nos fijamos en algunas de ellas, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre me han fascinado las mujeres embarazadas, ¿no? Es algo que me atrae, porque lo considero una cosa mágica, ¿no? Es la llegada de una vida a este mundo, ¿no? Entonces, yo voy por la calle y puedo detectar una mujer embarazada, ¿no? Pero hay gente que ni la ve, ¿no? ¿Y por qué? Porque a mí me interesa. O un cochecito, los bebés, ¿no? Hay gente que ni la ve. Sin embargo, si esa persona está esperando un bebé, va a empezar a darse cuenta. Entonces, fíjate que pasan muchísimas cosas. Por tanto, hemos de desarrollar primero la consciencia y darnos cuenta que hay muchos elementos, muchas cosas. Segundo, hemos de desarrollar algo de conocimiento. Y tercero, es darte la oportunidad de tener la vivencia. Y ahí vas integrando, poco a poco, poco a poco. ¿Y funcionó? Me refiero, ¿InfoJobs fue bien? InfoJobs fue muy bien, nos equivocamos en muchas cosas. En ese camino había un proceso de apertura, de transformación, de averiguar, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros teníamos pánico a abrir los viernes, ¿no? Los viernes queríamos tantear el hecho de que los viernes por la tarde lo dejásemos libre, pero había un pánico ¿y qué va a suceder, ¿no? ¿Cómo se lo tomará la organización? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? Y ahora estamos con las jornadas, ¿no? Ahora estamos de 4, claro, pero la primera instancia sí. era y son los miedos de los directivos, ¿no? Entonces yo recuerdo que las primeras conversaciones que teníamos era, pues no lo podemos hacer, ¿no? El equipo decía, no lo podemos hacer, no nos podemos arriesgar. Ya, pero si no te arriesgas no puedes. Entonces, en vez de empezar por algo para nosotros tan heavy, decidimos dar otras atribuciones, ¿no? Y recuerdo que la primera atribución que intentamos dar fue dar una cierta flexibilidad. Y ahí cometimos un error grande, porque dimos una flexibilidad pequeña de entrada, que era nada, era media horita. Pero lo dimos, y siempre que das un poder, tienes que también pedir la responsabilidad. Y entonces nos equivocamos, entregamos el poder. Fijaos, chicos, a partir de ahora podréis elegir esa media hora de entrada y salida, ¿no? Y le dimos la buena noticia, les dimos el poder, pero no les dimos también cuál era la contraprestación que había en eso. Y entonces fue un fracaso, porque la gente se lo tomó como libertinaje total y absoluto, ¿no? Entonces ahí aprendimos que las cosas las teníamos que dar siempre en las dos bandas. Entonces cuando ya aprendimos con eso y dijimos, vale, ahora vamos a hacer una pequeña prueba, entonces ya fuimos cautos y dijimos, vamos a probar el cómo los viernes por la tarde vamos a hacerlo, pero vamos a dar la libertad de los viernes por la tarde libre. Pero vamos a medirlo durante un mes y si vemos que esto tiene una repercusión, pues entonces pues veremos si la echamos para atrás o qué hacemos, ¿no? Y es muy efectivo. Cuando tú cuentas las dos cosas, las personas comprenden los dos elementos que le estás dando, ¿no? Claro. Y ahí empezamos a funcionar. Y la contraprestación, en realidad, entiendo que no era más que ser responsable con lo que tienes que hacer. Claro, hay dos responsabilidades, ¿no? Que era, tú podías tomarte los viernes, pero las cosas que tenían que hacer tenían que salir, ¿no? Eso es. Tenías que ver que si eso empezaban a demorarse los elementos de entrega o de producción, pues entonces eso estaría muy bien para las personas, pero para la organización, que es el ecosistema que te contiene, lo estabas condenando. Y por tanto que eso a medio plazo era insostenible, no podíamos permitirlo, ¿no? Y funcionó, ¿no? De la misma manera, cuando vimos que funcionó, decidimos que esa media hora de ampliación de horario la íbamos a pasar a 2 horas, pero ya sabíamos cómo entregarlo, ¿no?
Y entonces esa contraprestación, esa responsabilidad era con tu trabajo individual, pero también con tu trabajo grupal, ¿no? Cada persona, en el fondo, trabaja más o menos cerca con una serie de personas, no puedes dejar tirado el equipo, ¿no? Entonces, no importa si tú llegas a las 7 de la mañana o llegas a las 9 o llegas a las 10, pero tiene que estar en contraprestación con los acuerdos que tú tengas con tus propios equipos, ¿no? Entonces, ahí estás entregando la libertad de elegir cómo entras y cómo sales, pero también la responsabilidad de que no estás solo en el mundo, no estás solo en la empresa, sino que tú formas parte de una red y que tu bienestar no puede perjudicar al resto, ¿no? Me contabas antes, hablando antes de esta conversación, sobre el dance break. Yeah. ¿Qué es el dance break? El dance break era una idea que surgió y consistía en lo siguiente, ¿no? Tú estabas trabajando, máximo una vez al día se podía poner una canción. Entonces tú estabas trabajando y de golpe y porrazo alguien había elegido una canción y la ponían en los altavoces durante 30 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscaba el dance break? Las compañías y las personas que trabajamos dentro, en el fondo, producimos sinergias, ¿no? Hábitos, ¿no? Y estos hábitos, sin darnos cuenta, se van encapsulando y eso significa que te vas encorsetando en cosas, ¿no? Los dance break justamente era eso. Cómo una música puesta aleatoriamente en un instante durante 30 segundos es capaz de despertarte la conciencia sobre las cosas que se pueden hacer de otra manera, ¿no? Aunque sea por 30 segundos, ¿no? Y ahí estás cortando esa energía encapsulada de hacer siempre lo mismo, a la misma hora, de la misma manera. Y eso en el fondo está conectado con la innovación, con la ilusión, con darte cuenta de que igual en ese momento te tocaba parar, ¿no? ¿Cuántas veces yo me he encontrado directivos que me decían, es que te metes en una reunión y la energía se va deteriorando? Pues si te das cuenta, rómpela. Y me decían, ¿y cómo la puedo romper? Pues es muy fácil, te levantas. Tú en una reunión te levantas. ¿Qué pasa cuando alguien en una reunión se levanta de la silla? Que los demás paran y lo miran, ya has roto. Y ahora puedes volver a recuperar. Entonces, fíjate, eso qué relevante es para tomar conciencia. Entonces, ahí era un momento donde disfrutábamos durante 30 segundos de una canción elegida por la persona que ese día había decidido pinchar y volvías, ¿no? Pero te dabas cuenta de lo que sucedía, ¿no? Y ahí desarrollas la conciencia, que es un elemento fundamental. ¿Y todas estas vivencias o todos estos aprendizajes fueron los que te llevaron a escribir Diseña tu futuro? ¿O sí, fue posterior, ¿no? Sí. Fíjate, yo me di cuenta... Me gusta el subtítulo, es Atrévete a ser tú, la felicidad en el trabajo es posible. Claro. Fíjate, ¿por qué tiene dos partes? La primera parte de Diseña tu futuro te cuenta o conecta con el hecho de que eres tú el que va a decidir cómo va a ser tu futuro, ¿eh? Hay una creencia de, uy, estoy aquí sometido, tal. No, eres tú el que decide seguir aquí, estarás recibiendo algo, entonces te está invitando a empoderarte, ¿no? La segunda te da pistas sobre un camino, que es el ser feliz en el trabajo. ¿Por qué no puedo ser feliz en mi trabajo? Yo lo he sido y todas las personas que lo han sido y han trabajado a mi lado ya no lo han dejado más. Ya lo consideran como un elemento fundamental en su vida, ¿no? Entonces, ¿para qué escribí el libro, no? Claro, yo decidí emprender una aventura muy arriesgada el año 2010 de hablar de felicidad y de un modelo que no existía. 2 años más tarde, y yo me planteé como organización y con mi equipo ser Best Places to Work en 3 años, ¿no? Lo conseguimos en 2. Pero más allá del reconocimiento está la vivencia del equipo, la comunión que hay entre las personas todavía, ¿no? Y cómo eso te permite que una organización pueda girar en momentos turbulentos de forma rápida. ¿Por qué? Porque todos sentimos que estamos conectados, porque todos tenemos la confianza en los demás, ¿no? Entonces, cuando vi que eso funcionaba, empecé a dedicarme a contarlo y a hacer conferencias, simplemente para despertar ideas, ¿no? Para que el que lo quiera tomar o pensar en algo, pues ahí lo tiene, y el que no, pues que siga su camino. Pero las conferencias no eran suficientes, entonces pensé, pues voy a escribir un libro donde pueda contar y narrar ese camino, ese proceso, y no solo es mi mirada, es la mirada del director general, de los directivos, de los mandos medios y de las personas de la organización, de cómo vivieron esa transformación y qué representó para ellos, ¿no? Entonces era una forma de poner al alcance de cualquiera un manual de un proceso de transformación, pero de transformación profundo, ¿eh? Cuando hablamos de transformación no es estético,
nos transformamos de dentro a fuera. Primero me transformo yo como ser humano. Cuando me transformo yo soy capaz de transformar las relaciones que tengo con mi equipo directivo. Cuando las relaciones del equipo directivo se han transformado, somos capaces como equipo de empezar a influir en el resto de la organización y así nos convertimos en una organización con alma que late en una misma dirección, ¿no? Pero ¿debe la empresa buscar? Yo tengo muchas dudas siempre sobre esto. La empresa no debe procurar la felicidad del equipo. La empresa... esto es lo que yo te planteo. Esto es lo que yo te planteo. La empresa debe procurar que su equipo sea feliz en su entorno, en su puesto de trabajo, pero no puede depender, igual que no puede depender de mi marido, ni de mis amigos, ni de mi felicidad. Totalmente de acuerdo. Que a veces se equivoca. Totalmente de acuerdo. La felicidad depende de nosotros. Pero lo que no puede pasar es lo que está pasando hoy. Las empresas hoy... yo llego a una empresa y el primer día estoy motivado, contento, feliz de estar allí. Y al cabo de 6 meses ya estoy encapsulado en unas dinámicas que ya estoy allí por el salario que me dan, porque está al lado de mi casa y tardo 5 minutos andando. Ya no sé por qué estoy allí, ¿no? Ya he perdido esa chispa y yo esto lo veo todos los días. Entonces, eso es lo que no puede ser. Entonces, algo ha pasado, porque este señor esta señorita no venía así. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa? Cuando yo hablo de felicidad en la empresa, lo que estoy diciendo es, hemos de construir un ecosistema que al menos facilite que el que quiera ser feliz lo pueda ser. Sí creo que hay algo importantísimo y es los sistemas de aprendizaje, ¿no? Yo desde que era muy joven en mi vida he apreciado el salario que me dan, he apreciado el proyecto que tengo, pero he apreciado también el que yo allí pueda aprender cosas. Y hoy, más que nunca, eso debería ser fundamental, ¿no? En un mundo que cambia tan rápido, imagínate que yo tengo un proyecto que me entusiasma, que me pagan muchísimo, pero que no aprendo nada. Y cuando digo aprender, son temas personales y profesionales. A la velocidad del cambio que tenemos, en 2 años, en 3 años o en 5 años, mi valor profesional habrá disminuido. Entonces, yo no debería plantearme ningún cambio que no me permitiese crecer profesionalmente. Porque si no, me puedo quedar en la cuneta, ¿eh? ¿En parte por eso te embarcaste en Videocation? Bueno, a mí cuando me llegó el proyecto de Videocation me entusiasmó por varios motivos. Uno era que conectaba con mi primer trabajo, ¿no? Mi primer trabajo cuando yo estudiaba Telecos fue formar a directivos. Entonces, la formación siempre ha sido algo que yo he apreciado, ¿no? Segundo, porque tal como te he contado antes, en esa transformación de mi vida, yo me he formado pues, en eneagrama, en coaching, en yoga, en montones de cosas. Primero para saber y después para vivirlo, ¿no? Y siempre he sentido que el crecer era fundamental para mí. Yo he llegado incluso a cambiar de sector porque sentía que aprendía poco y por tanto tenía que cambiar. Entonces, claro, cuando viene un proyecto que lo que te ofrece es una puerta a un conocimiento con una forma de hacerlo totalmente revolucionaria, ostras, yo siento que a través de Videocation puedo volver a cambiar el mundo, ¿no? InfoShops para mí fue una oportunidad para transformar el mundo, ¿eh? Yo abandoné el sector de la tecnología porque ya estaba aburrido, porque ganaba mucho dinero, pero sentía que aprendía cada vez menos. Y renuncié a dinero, a prestigio, a contactos, a todo lo que un profesional no debería hacer para embarcarme en un proyecto en el año 2002 donde nadie quería estar porque el mundo online el capital estaba saliendo, ¿no? Y mis amigos me decían, es que estás loco, ¿qué haces allí? ¿No? Igual que con la felicidad, ¿qué haces allí? Y sin embargo, años después me decían, qué suerte has tenido, ¿no? Entonces, ese es ese afán de crecer, de desarrollarme, de aprender, ¿no? Entonces, claro, cuando me traen un proyecto de esta envergadura, pues yo me monto en, vamos a cambiar el mundo. Videocation es una empresa noruega que está, con Jaume a la cabeza, abriendo el mercado en España, ¿no? ¿Solo en España? O sea, aparte de Noruega, me refiero. ¿Habéis elegido España por algo? Sí, hemos elegido... Bueno, la empresa nace en Noruega, ahí valida su modelo de negocio, ya crecen exponencialmente, el valor se percibe, se ve y se reconoce,
Entonces han levantado dinero y empezamos por un primer país, España. ¿Por qué España? Porque España nos abre lo que son todos las personas de habla hispana, Latinoamérica e incluso el mercado americano de habla hispana, que es enorme, ¿no? Entonces es un pilar que te abre un mercado muy grande, ¿no? Segundo, porque parte de nuestros accionistas, de los fundadores, vienen de Schibsted. Y Schibsted tiene establecida en España una serie de relaciones ya importantes que pueden facilitar nuestro despliegue aquí en España, ¿no? Con lo cual vamos a buscar que no solo tengamos un gran mercado, sino que tengamos ya unas relaciones que nos faciliten el poder llegar y crecer, ¿no? Entonces empezamos con España. La idea es que el proyecto, una vez se vaya afincando, pues se abrirá en otros países. Pero ahora mismo estamos en España y Latinoamérica. Videocation es lo que ahora en moderno se llama LMS, Learning Management System, o es otro concepto. Bueno, un Learning Management System, en definitiva, no es más que una plataforma sobre la que tú pones contenido. Pero es la plataforma, ¿eh? Nosotros somos la plataforma, pero también el contenido. Y somos dos cosas más, ¿no? Somos un espacio para aprender a aprender, porque esto no son más que las piezas para hacer una transformación de un hábito, y es el hábito de cómo aprendemos. Nos han enseñado a aprender en cursos que son largos, que son de horas y a veces de muchas horas, ¿no? En la vida moderna no tenemos esas horas. Yo me encuentro con muchas organizaciones que dicen es que no tengo una hora para mirar un curso, ya lo haré otro momento, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido coger eso y transformarlo en píldoras de 6 minutos para construir el hábito de que todos los días tengas una idea nueva. ¿Y qué consigues así? Consigues que esa idea la puedas trabajar durante todo el día, consigues construir el hábito que va a transformar tu vida y, por tanto, es un concepto totalmente nuevo en cómo vas a aprender, ¿no? Y el segundo gran elemento es, además de aprender, cómo voy a trabajarlo colaborativamente. Esto es como ir al gimnasio, ¿no? Hay personas que al gimnasio van solas y son capaces de tener la recurrencia y la constancia, y otras que no. ¿Y qué hacen? Se juntan con amigos. Pues eso es lo mismo. Si para aprender yo no soy capaz de mantener ese estímulo, busco amigos para aprender colectivamente, y eso va a aumentar mi compromiso. ¿Cómo funciona? No acabo de entender esa parte. ¿Cómo funciona eso de buscarme amigos dentro de Videocation para aprender? ¿Cómo es? Bueno, nosotros nuestro enfoque es hacia empresas. Entonces nuestro interés es poder hacer una transferencia hacia las empresas de cómo esas organizaciones pueden ser organizaciones que aprendan, ¿vale? Primera gran barrera, los objetivos y la falta de tiempo. Por eso nuestro formato son contenidos pequeñitos para que no interrumpan tus presiones diarias, ¿no? Como esto no es suficiente, lo que hacemos es transferir dinámicas. Entonces, una dinámica muy fácil es que yo pueda ver los cursos cuando quiera, donde quiera, a través de mi móvil o de mi tablet o de mi ordenador, cuando a mí me apetezca. Cada día que vea una lección de 6 minutos, pero después sé que al cabo de 10 días o de 15 días voy a tener una sesión grupal con un grupo dentro de mi propia organización, donde ahí vamos a compartir las distintas miradas, lo que hablamos antes, ¿no? ¿Todos hemos sido capaces de ver lo mismo? ¿Todos nos hemos dado cuenta? ¿O cada uno de nosotros habrá prestado atención a cosas distintas porque tenemos miradas diferentes, porque tenemos intereses distintos, ¿no? Cuando lo pones en común, abres tu mente, entonces el grupo te enriquece, ¿no? Y lo segundo que sucede es que, claro, delante de un grupo la gente quiere dar la talla, entonces vas a prepararlo, ¿eh? Y lo que además sucede en estas dinámicas es que, además de comprender otras miradas, me permite conectar. Me va a permitir conectar contigo, con tu forma de pensar, me va a permitir conocerte. Y a partir de ahí también establecemos cómo esto lo podemos bajar a nuestro día a día, ¿no? El aprendizaje no solo es cerebro. Lo entiendo, lo interiorizo y lo pongo en práctica. Entonces ahí vamos a definir en el grupo una o dos acciones pequeñitas de cómo ese curso me ha dado un pequeño aprendizaje y cómo lo vamos a implementar. Entonces son pequeños cambios que van a transformar cómo soy como persona, cómo soy como equipo y cómo es la organización. Y cuando una empresa decide
dar formación a sus equipos. ¿Debería meter formación que a lo mejor para la empresa no es una formación que esté estrechamente ligada con su desempeño? Yo qué sé, hobbies. Sin duda, Majo. Cuando contratas a alguien, estamos acostumbrados a que nos piden sobre nuestro perfil profesional. ¿Y cuánto engañamos sobre nuestro perfil profesional? ¿No? Que haya tenido un cargo no significa que lo haya hecho bien, ni que sepa hacerlo, ni que lo domine. Sin embargo, si preguntamos, por ejemplo, sobre los hobbies, y tú me dices, yo llevo 7 años jugando al baloncesto. Tú eres una jugadora de equipo. ¿Y por qué te gusta el baloncesto? ¿Cuáles son los 3 atributos que más te gustan? Pues el trabajo en equipo, el esfuerzo. Lo estás diciendo todo con tus hobbies. Por tanto, evidentemente que tenemos que preparar a nuestra parte técnica, ¿no? Con nuevas habilidades, nuevas funcionalidades, nuevos cursos. Pero todo esto se sostiene sobre la base humana. Por tanto, la respuesta a tu pregunta es sí. Tenemos que formar a la gente en temas que estén relacionados con ellos mismos. Autoconocimiento, gestión emocional, gestión del estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando desplegamos una herramienta de este tipo, estamos generando 2 puertas. La primera es el despertar el autointerés. ¿Cuáles son mis temas de interés? A mí la empresa me ofrece unos cursos de programador, pero es que a mí me interesa mucho el hacer decoración con flores. O me interesa mucho el tema de las criptomonedas. ¿Por qué no pueden darme esto? Entonces, ahí nace el cómo empiezas a despertar el autointerés, ¿no? ¿Por qué es importante el autointerés? Porque el autointerés está conectado con la autorresponsabilidad y está conectado con tu autocompromiso con las cosas, ¿no? Si la compañía te ayuda a desarrollar este autocompromiso, de alguna manera va a afectar también a tu trabajo, ¿no? Por tanto, sin duda, sí, se han de dar formaciones no solo verticales, sino también transversales. ¿Y están las compañías preparadas para eso? ¿Mentalizadas, mejor dicho? No. La mayoría, mentira, te mentiría. Hay una pequeña parte de la población que sí, ¿no? Hay empresas que ya están trabajando en eso. Hay otras que están a años luz, donde lo único que ven es, yo tengo un trabajador y están viendo un recurso, un trabajador que tiene que hacer ciertas funciones. ¿Cómo voy a darle más herramientas para que me produzca más? Es una mirada productiva, no humana, ¿no? Aquellas empresas que están más cerca de la mirada humana son aquellas que se preocupan no solo por la productividad de esa persona, sino también por su bienestar, por su desarrollo, ¿no? Uno, por ejemplo, de los cursos que estamos grabando ahora es finanzas personales. ¿Y de dónde sale finanzas personales? ¿Y qué tiene que ver el que una empresa quiera ofrecer a sus trabajadores finanzas personales? Pues esto surge de una compañía que se ha dado cuenta de que algunos trabajadores no saben gestionar sus finanzas personales y que cuando llega el momento de renovar y hablar de su salario, tienen problemas, ¿no? Me han subido el alquiler del piso, necesito que me pagues más, ¿no? Ese es un camino, pero hay otro camino y es cómo aprendo a gestionarme, ¿no? Entonces, si yo ayudo a educar a los trabajadores que están conmigo a gestionarse más eficazmente sus finanzas, no significa que les pague menos, pero sí que les ayudo a ser más felices en sus vidas. Si son más felices en sus vidas, vendrán más contentos de trabajar. Si vienen más contentos de trabajar, en el fondo generarán mejores entornos y producirán más. Y ahí volvemos a empezar ese círculo virtuoso. Por eso tenemos que ser generosos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando os veo a vosotros como Sésame, identifico de forma muy rápida la generosidad, ¿no? En Infoseos teníamos un dicho que es dar para recibir, ¿no? Entonces, eso era un dicho que estaba grabado, ¿no? ¿Y eso qué significaba? Pues tenemos 2 departamentos que hay un pequeño conflicto. Entonces, la primera pregunta es, ¿y tú qué les das? Porque siempre lo que pasaba es que un departamento exigía al otro. Ok, para romper esto, vamos a cultivar la generosidad. Da tú primero el primer paso, da lo que ellos necesiten y después, una vez tú le des todo lo que necesiten, tendrás la capacidad y autoridad para pedirle la contraprestación, lo que hablamos antes, la libertad y la responsabilidad. Entonces, fíjate qué juego tan perverso, que la vida es así. Entonces, por eso es tan importante desarrollar la parte humana, porque conecta directamente con la parte profesional, ¿no?
¿Cuántos conflictos tenemos en organizaciones que en definitiva son relacionales entre los cabezas de los departamentos o los intereses de los departamentos y no hay generosidad para dar? Entonces, cuando tú das y das y das, en algún momento los recibirás, ¿no? De ellos o de terceros. ¿Y qué diferencia notas en, o si es que notas alguna diferencia? Hace, pues eso, 10 años estabas dirigiendo InfoJobs, era otra época, otra situación, otro contexto, otras generaciones probablemente también de equipos, otras maneras de ver las cosas. No había pasado una pandemia, no nos había pasado cosas tan tremendas y tal. Versus ahora te has embarcado en un proyecto que es muy startup, ¿no? Sí. Acabáis de levantar Sí, una ronda de inversión y es como, no sé, mentalmente a mí al menos se me ve como dos modelos muy distintos. ¿Notas, qué diferencias notas entre la gestión de una cosa y otra? Bueno, lo primero que sucede es que había un cambio enorme en la sociedad, ¿no? En el año 2010 hablar de felicidad era estar loco, ¿no? Hoy, por suerte, he visto y percibo cómo esto ha crecido muchísimo, ¿no? También es cierto que han pasado muchos elementos, ¿no? Claro, nosotros, fíjate, cuando nosotros empezamos a hablar de felicidad, venimos de una época de crisis muy profunda para la compañía y para todos los empleados, que fue la crisis del 2009, porque nosotros vendíamos ofertas de empleo y nuestros clientes estaban despidiendo. Entonces, nadie compraba eso, ¿no? Además, se juntaba con una revolución tecnológica, es cuando aparecen y se disparan las redes sociales en España. Nace el miedo de las redes sociales van a desbancar InfoJobs además se lo decían, en 2 años. Hay una revolución tecnológica también en materia de hardware. Aparecen las tablets, que cambian la forma de ver y de interactuar. Aparecen los móviles inteligentes que vuelven y eso nos complica la existencia porque requiere 3 desarrollos diferentes. O sea, es un caos, ¿no? Este mismo caos lo hemos vivido ahora pues, con la pandemia, lo estamos viendo ahora con la crisis de las materias primas, lo volvemos a vivir con la crisis de Ucrania. O sea, es algo que parece ser que se va a instaurar como la forma de vida. Entonces ya tenemos un ecosistema que va a favorecer. Eso ya es muy positivo, ¿no? Lo segundo es que en estos 12 años hemos pasado de hablar de felicidad en la empresa es una locura a ver muchísimas iniciativas sobre felicidad, ¿no? Yo soy un loco que voy por la calle y cada vez que veo algo de felicidad lo fotografío, ¿no? El último día hablaba de un camión que ponía filetes felices. O sea, fíjate que lo están utilizando para cualquier cosa, ¿no? Entonces, ha crecido algo a nuestro alrededor, yo lo llamo conciencia de la importancia de la felicidad para el ser humano. Por tanto, los niveles de conciencia, de aceptación en esos 10 años han cambiado, ¿no? Después me hablabas también de una startup, ¿no? Claro, cuando tú estás en una startup, a mí lo que me fascina de las startups es esa ilusión que hay, ese propósito de cambiar el mundo. Aunque somos muy pequeñitos, ¿no? Dices, desde aquí lo veo claro, ¿no? Si lo hacemos bien y somos capaces de enseñar al mundo lo que hacemos, este mundo va a transformarse. Entonces, ese propósito es brutal, ¿no? Claro, yo tengo la suerte de haberlo vivido en InfoJobs, ¿no? Cuando yo llegué a InfoJobs, las empresas me decían, yo no necesito InfoJobs, ¿no? Pero había una creencia intrínseca en todos los trabajadores que hacía que eso fuese como nos lo creemos y seguimos empujando, ¿no? Contando, explicando, mejorando, ¿no? Claro, eso es precioso, trabajar así, ¿no? Cuando sabes que a través de la tecnología de tu proyecto vas a poder transformar una sociedad, un entorno, una forma de hacer las cosas, ¿no? Y siempre para un bien mayor, ¿eh? Entonces, la chispa de la vida es fantástica, ¿no? Entonces, para cerrar este aspecto, ¿no? Un entorno mucho más convulsivo que hace 10 años, una experiencia de dolor y de sufrimiento en esas distintas etapas que hemos vivido todos, que nos tienen que haber preparado para despertar sobre la felicidad, la consciencia. Y ahora ahí nace la gran oportunidad. ¿Cómo las empresas pueden ya ser capaces de darse cuenta que eso es importante, ¿no? Y me gustaría añadir un último elemento que es la gente joven, los chicos jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones que han vivido esto mismo en otra etapa de su vida tienen claro qué es lo que no quieren. Entonces, aunque sea porque si no cambias,
la gente joven no vendrá a tu empresa. Y si la gente joven no vende a tu empresa va a morir en 5 o en 10 años. Por tanto, aunque sean por las circunstancias, creo que todo está empujando hacia una transformación clara de cómo tiene que ser el puesto de trabajo, las relaciones dentro, ¿no? Y tenemos que volver como a esos orígenes, ¿no? A esa emoción, a esa pasión por lo que haces, a ese el querer hacer las cosas desde otro lugar, ¿no? Y la formación, porque ellos sí que lo tienen claro. El aprendizaje parece que ha llegado antes las nuevas generaciones pidiendo o entendiendo qué es lo que tiene que haber en mi día a día en el trabajo, formación, que la empresa ofreciéndolo. Sí, sí, tenemos un curso que a mí me encanta que se llama Multicanalidad en Videocation y habla sobre la revolución tecnológica, ¿no? Que tiene una curva determinada. Esta curva, lo que está pasando es que quien mejor lo puede recoger es la persona. Y en segunda instancia, la organización. ¿Por qué? La persona es una persona simple, es un individuo, mientras que la organización es un elemento más complejo que además tiene más miedos y por tanto eso cuesta mucho más de adaptar. Entonces, efectivamente, la gente joven ha pillado muy claro de que eso es lo que necesitan, ¿no? Y es muy curioso porque tú vas a las generaciones Z, a los últimos entrantes, y cuando tú les preguntas cuál es tu máxima expectativa, te dicen trabajar 2 años en una empresa, ¿no? Y cambiar. Claro, eso ya te está diciendo que para aprender, y además te lo dicen, y les preguntaba, ¿y para qué? Porque hace muchos años que hago conferencias en universidades, ¿no? Para captar, ¿no? Me decían, porque así aprendo más cosas. O sea, tienen muy integrado en su ADN que tienen que estar aprendiendo cosas constantemente, ¿no? Entonces, ellos nos están enseñando el camino. Otra cosa es que los que somos mayores, las organizaciones tradicionales, esto rompe esa zona de confort, de control, ¿no? Que hablaba yo antes. Claro, pero es que esa oleada te puede pillar al principio o te puede pillar al final. Pero te pilla. Pero te va a pillar. Entonces, mejor hacerlo ahora que es pequeña. Además, tienes tiempo para prepararte y seguro que lo vivirás mejor. Pero has de creer, ¿eh? Qué bueno. Estaríamos aquí toda la mañana hablando, ¿eh? Pero yo creo que nos tenemos que ir a comer. Además, aquí tenemos un modo de generación Z. Ahora luego nos contarán a ver si piensa lo mismo que dice Jaume. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchísima suerte con Videocation. Vamos gracias. A estar además muy cerquita, Muy siguiéndonos cerca. y acompañándonos con Sésame. Y nada, volvemos a hablar en cuanto vuelvas a acercarte por Valencia. Hacemos otra cuando quieras. Venga, Muchas gracias. Feliz día.